Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo es el título del último libro en el que ha participado José Lasaga Medina para analizar la figura de Ortega y su filosofía política, una figura que nos permite reconstruir la historia de España de la primera mitad del siglo XX. El profesor Lasaga nos acompaña hoy en el estudio junto con Jesús Díaz Álvarez, que es profesor de Filosofía en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED y conductor habitual de estos espacios filosóficos. Buenos días. Tenemos hoy la satisfacción de recuperar para esta casa como lugar, no como corazón, que nuestro corazón siempre ha estado, al profesor Pepe Lasaga, jubilosamente y venturosamente jubilado, que ya vive en plena felicidad su nuevo estadio y que crea grandes frutos, como el libro que vamos a presentar hoy sobre Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo, aunque en esta ocasión nos referiremos a Ortega, dejamos para otra próxima ocasión hablar con el profesor Antonio López Vega sobre Marañón. Y nos acompaña también, gran amigo del profesor Lasaga y gran conocedor del pensamiento de Ortega, el profesor Jesús Díaz, con lo cual tenemos un día plenamente orteguiano que ayudará al buen conocimiento de los alumnos que en el máster estudian en la Escuela de Madrid, que ha sido una de las herencias, uno de los mejores legados del profesor Lasaga en la UNED, o los que se dedican también al tema del pensamiento político en la España del siglo XX, o en fin, las distintas materias. Bueno, pues estamos con este liberalismo itinerante. El profesor Lasaga vuelve, ya había escrito sus semblanzas sobre Ortega, había escrito su prólogo a las obras escogidas de Ortega, bueno, ha escrito tantísimo sobre Ortega que realmente es un auténtico maestro. Pero en esta ocasión hace un liberalismo de ver un poco desde el joven Ortega hasta el hombre que muere el 18 de octubre del 55 y los estudiantes hacen aquella esquela sin cruz, ha muerto José Ortega y Gasset, filósofo liberal español. Bueno, dicho esto, ¿cómo va un poco a grandes rasgos ese Ortega que atisba, que comienza a ver un poco el final del siglo XIX, la crisis del 98 hasta llegar hasta ese año 55? Estamos reconstruyendo su vida, pero también reconstruyendo la historia de España en esos 50 años que van desde que él empieza a escribir en el año 8, en el año 10, hasta el 55 que fallece. Primero, muchas gracias, Antonio, por tu generosa y amable presentación. Y en segundo lugar, comentarte que esto es un libro, o este trozo de libro, tiene un origen un tanto raro, porque en principio iba a ser una antología, como la antología que hay en el lado de Marañón. Lo que pasa es que hubo un problema de derechos de autor, no voy a entrar en la historia, porque fue básicamente no que los herederos de Ortega no quisieran dar los derechos, sino que hubo un malentendido con la editorial y al final todo urgía y había que sacar la parte de Ortega y entonces, pues como quien dice, en un par de ratos, pues tuve que hacer estos resúmenes. Como ya queda dejado indicado que ya llevaba un tiempo escribiendo sobre Ortega, la verdad es que lo único que tuve que hacer fue ordenar un poco las ideas y de ahí, pues, lo que yo creo que el único mérito, si es que hay alguno que puede tener este ensayo, es el carácter sintético que tiene, precisamente para recorrer esos 40 años desde que Ortega, en el año 7, 8, llega a la vida pública hasta que se retira de esta, pues ya en el contexto de la dictadura franquista y de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de lo del liberalismo itinerante tiene que ver con que el liberalismo ha sido siempre la marca de identidad de la posición política y metapolítica, o si se quiere, de filosofía política de Ortega, y al mismo tiempo nunca ninguna de las fases o épocas o momentos en que fue cambiando sus ideas respecto de los propios cambios que se producían en la circunstancia histórica española y europea, pues digo que en ese mismo ritmo de cambios siempre había liberalismo y no se parecía uno a otro, aunque hubiera ciertas constantes, pero había también muchas variables. Bueno, aunque enseguida vamos a entrar en la definición del liberalismo y en el primer momento, pero algo hay que decir
de lo que ocurre finales del XIX, principios del XX, como además siendo malagueño, Pepe Lasaga, algo que nos diga de este Ortega que va a estudiar a los jesuitas al Colegio del Palo, allá a Málaga, Ortega que después incluso le envían en parte a Deusto para estudiar Derecho, que después le hace Humanidades, y el Ortega que después de allí va a Alemania. ¿Cómo es el contraste entre esos dos mundos? Bueno, los jesuitas, la verdad es que yo diría que tienen poca relevancia en la formación de Ortega, porque él sale de allí, si no estoy yo equivocado, con 14 años. Y hace el bachillerato, el paso por Deusto fue una imposición del padre, que estuvo poquísimo, yo creo que estuvo un año, llegó a hacer primero de Derecho y luego él ya impone su criterio a la familia y se matricula en Filosofía y Letras, ¿no? Esa es un poco la trayectoria de él. Pero claro, la verdadera formación de Ortega cuenta cuando él se va a Alemania. Primero va a Leipzig y a Berlín en 1905, y luego ya vuelve a España, está casi un año y vuelve a irse. Esta vez ya él sabe qué es lo que quiere con toda precisión y se va a Marburgo a estudiar con los neokantianos. Y ahí empieza, digámoslo así, la historia filosófica de Ortega. Y ahí es donde aparece esta idea tuya de que de alguna forma en ese contacto con los neokantianos se comienza a asistir un poco a esa crisis del positivismo, a esa crisis de la fe en la ciencia, la fe en el progreso, y a esa vuelta a Kant, que va a influirle mucho a Ortega, también el socialismo intelectual, el socialismo de cátedra, de cara a cuando vuelve a España. Pero ¿cómo podemos precisar un poco ese punto que en el libro aparece mucho en tu escrito, y ha habido muchos aquí también en nuestra casa, aquí en esta facultad tenemos al profesor San Martín, de ver un poco ese mundo, el positivismo que queda atrás, el neocantismo y después posteriormente la fenomenología? Dinos algo sobre ese primer punto. Ortega tiene una especie como de conversión, ¿no?, al neocantismo, ¿no? La conferencia que da en Pedagogía Social como programa político, que es un texto del 10, ahí habla en términos de absoluto entusiasmo sobre la idea, cómo los ideales de la razón pura pueden guiar a la educación, la política, es decir, no solo la cuestión teórica, sino también la cuestión práctica. Pero había una cosa ya que a Ortega le chirriaba. Voy a ir muy deprisa, claro. Había una cosa que a Ortega le chirriaba, y era que la filosofía se terminaba convirtiéndose, aunque los neokantianos habían intentado, digamos, parar esa influencia positivista, pero la filosofía incluso en parte también con los neokantianos terminaba siendo como la ancila de la ciencia, la criada de la ciencia, como había sido en la Edad Media la filosofía la criada de la teología. Y entonces esto es lo que a Ortega no le termina de convencer, y en esto es cuando entra en contacto con la fenomenología, y Husserl ahí, dando una especie como de puñetazo en la mesa, dice, no, la filosofía tiene que aspirar a ser una ciencia, un saber preciso, una ciencia tiene que ser un conocimiento propio y por tanto nada que ver con la ciencia, y tiene que seguir su camino, y el positivismo es psicologismo, y etcétera, etcétera. Vamos a ver, como tenemos aquí al mejor conocedor de Husserl, que es el profesor Jesús Díaz, que ese tipo de papel para la filosofía está vinculado a la razón práctica únicamente, o también tiene un esfuerzo de fundamentación más metafísico. ¿Cómo lo ves tú? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Y además, en Ortega es verdad que la impronta fenomenológica, yo tengo la sensación que abarca la totalidad de la razón, como también la fenomenología quiere abarcar la totalidad de la razón teórica, razón práctica. Husserl nunca hizo, digamos, subdivisiones en los estudios precisos a la hora de abordar diferentes campos en el ámbito filosófico, pero desde luego la idea de razón es una idea de razón también unitaria, con sus especificidades, pero unitaria, ¿no? En el campo de la fenomenología, es una discusión que hay y que Pepe me parece que también ha mantenido y ha insinuado, y que, cariñosamente le recordamos a San Martín, ¿no?, que él quizá hace como excesivo a veces el peso de la fenomenología, ¿no? Y siendo muy importante, por lo menos esa es mi idea hoy, ¿no?, que siendo importante el peso de la fenomenología, quizá eso hasta incluso que es filosofía de Ortega hasta los años 30,
Después Ortega, si lo queremos pintar dentro de la misma familia, sería un fenomenólogo distinto. Incluso desde mi punto de vista no sería ya un fenomenólogo en el sentido husserliano de la palabra. Se acercaría más pues a un hermeneuta, incluso pues a un cierto pragmatismo. Pero desde luego la influencia de Husserl y la fenomenología fue decisiva en él. Entonces llega Ortega a Madrid, enseguida llega a catedrático de metafísica, realmente muy joven, ¿no? En 1910. Claro, pero dado que había nacido en el 83, pues con 27 años, 27 realmente años. Era una cosa jodida. Y él entonces ahí ya empieza a vincularse ese mundo que se da el 10, el 12, hasta el año 14, que estalla la Primera Guerra Mundial, y es donde se ha hablado en ese momento de algo que está como muy en su obra y que tiene interés desde la perspectiva de las discusiones que hay hoy en filosofía política, cuando se discute individualismo frente a comunitarismo, liberalismo frente a nacionalismo. Sin embargo, en Ortega, puede que también vincular lo que ocurría en su generación, hay la idea del liberalismo por un lado, pero como proyecto de nacionalización, como proyecto de cómo se recupera un cuerpo que él vive enfermo, que hay que regenerar, que hay que recuperar, que es la propia nación española, ¿no? Entonces ahí aparecen los primeros esfuerzos, el acercamiento al Partido Socialista, la idea de que hay que superar un planteamiento puramente internacionalista, obrerista, que hay que tener un proyecto nacional, y la vinculación a intelectuales que tratan de marcar una diferencia en relación a la generación anterior a la generación del 98. Entonces aquí aparece pues el Ortega que recoge la tradición de Costa, de Larra, de Galdós, que debate con Baroja, pero sobre todo que confronta con Unamuno. Entonces algo hay que decir de esto, Pepe. ¿Cómo es esa tensión, confrontación que llega hasta ese artículo tan impresionante de Ortega, escrito cuando conoce la muerte de Unamuno a principios del año 37? Unamuno muere el 30 de diciembre, ¿no? El 30-31 de diciembre del 36, y él escribe a los 3 o 4 días un artículo realmente impresionante. Yo creo que una forma de resumir mucho la relación es contar dos anécdotas muy concretas. Una de ellas la cuenta Federico de Onís, que era muy amigo de Unamuno porque el padre de Federico de Onís era íntimo amigo de Don Miguel, eran de origen asturiano, pero había estudiado en Salamanca. Entonces, Ortega, en el 12 o 13, no sabría decir exactamente el año, va a Salamanca con Onís a ver a don Miguel de Unamuno y le dicen: don Miguel, queremos fundar un partido liberal de inspiración laica, tal, y usted será, en ese partido, usted será presidente como el padre. Y entonces Unamuno le contestó: mire, hijito, cuando yo quiera fundar un partido liberal ya lo fundaré y seré el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Onís cuenta que Ortega se sintió fatal y se volvió literalmente con el rabo entre las piernas a Madrid. Y la otra anécdota es muy breve, es que Garagorri, en un ensayo muy bonito que tiene sobre Unamuno y Ortega, cuenta en una nota que en una ocasión le preguntó a Ortega: pero don José, su relación con Unamuno, ¿cómo fue? Me gustaría saber. Y entonces Ortega le contestó: mire, de eso no quiero hablar. Para mí Unamuno ha sido un dolor permanente. Más o menos estas fueron las palabras de Garagorri, que otros discípulos han repetido en otras ocasiones, ¿no? Pero la tensión es permanente entre ellos, y yo mantengo la hipótesis, aunque no necesariamente es fácil de probar, que Unamuno, cuando publica Del sentimiento trágico de la vida, eso es un disgusto filosófico para Ortega, y que él precipita la redacción de Meditaciones del Quijote para, digámoslo así, limitar o neutralizar la crítica tan feroz a la modernidad, tan feroz y tan lúcida, que contiene Del sentimiento trágico de la vida, que es del año 13, sale en el año 13, y en mayo del 14 o junio del 14 prácticamente Ortega ha mandado el libro a imprenta, ¿no? Y es un libro muy precipitado, es un libro extraño, Meditaciones del Quijote, aunque un libro muy importante, pero tiene algo de reacción contra Unamuno, al que no se le cita nunca, pero que está presente a lo largo de todo el libro. O sea, yo me he fijado en ello. Vamos a ver, aquí hay un punto que interesa ver, porque también tiene que ver con el tema de Unamuno, el tema España, Europa,
si trata de que España es el problema, Europa es la solución, la generación que se ha venido a denominar del 14, el papel de la Junta de Ampliación de Estudios, el papel de todo lo que había significado la Institución Libre de Enseñanza, y evidentemente es una generación, pues sea Fernando de los Ríos, o sea Azaña, o sea Araquistáin, o sea Madariaga, que todos ellos van a estar muy vinculados a la experiencia que tienen de Europa, ¿no? La experiencia de Alemania, el propio Besteiro, la experiencia de Francia, en el caso, por ejemplo, de Azaña o de García Morente, o sea, todos muy vinculados a esa experiencia. Pero para todos ellos es tremendo que, claro, esa solución de pronto entra en la cosa terrible de la crisis al producirse la Primera Guerra Mundial, y tú muy lúcidamente pones ahí, en relación a varios historiadores, Vicent Vives y otros, pues la imagen de que parecía que no se podía llegar a producir, que iba a ser corta, que le iba a impedir el internacionalismo socialista, pero nada de esto ocurrió, y además aparece como un tipo de conflicto de guerra que se extiende por toda la población, no es una guerra solo de ejércitos, y claro, ahí España queda fuera de la guerra, pero el debate de la guerra entra en España, y ahí hay algo enormemente interesante, ¿no?, para ver un poco, comprender el pensamiento de Ortega, también en relación a su actitud ante la política. El hombre influido por Alemania, el hombre que tenía en su cabeza, como no podía ser menos, la experiencia francesa, que había marcado pues, el 19, la Revolución Francesa, el hombre que, sin embargo, aunque filosóficamente no es así, políticamente siempre mira con gran admiración a Inglaterra, O sea, mira como la admiración, siempre se ha venido a decir, pues hay alguien inspirado por la Revolución Francesa, alguien inspirado por la Revolución Inglesa. Son dos mundos completamente distintos. En unos, en principio, parece primar más el liberalismo como control del poder, como limitación del poder del Estado, en el caso británico. En otro, mucho más el papel muy activo del Estado para construir la nación, en el caso francés. Entonces, ¿cómo es ese mundo donde Ortega se vive? Formación alemana, importancia de Francia en la cultura española, cierta cercanía a Inglaterra, que va a marcar no solo el debate que se da en la revista España, sino que de alguna forma va a marcar a su generación, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda Guerra Mundial. Claro, el debate arranca mucho antes del 14, cuando, claro, Ortega lanza, en términos muy radicales, España es el problema, Europa la solución. Ahí es donde coge al 98, digamos, a contrapié, y entonces Unamuno, Azorín, etcétera, se muestran más escépticos. Pero Ortega matiza muy pronto, y un poco en la línea de la Junta de Ampliación de Estudios, digamos, de los sabios del 98, como Ramón y Cajal, etcétera, o Costa, que tú has mencionado antes, efectivamente saben que el problema también está en dar, y he recordado y lo he anotado aquí, en dar lo que vendría a ser lo que Ortega dice en un artículo, que europeizarnos es querer una interpretación española del mundo, es decir, es elevar la propia cultura española en decadencia o limitada, a darle un pase por el nivel de racionalidad y el nivel de cultura política que Europa ha alcanzado, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, que es lo que falta. No se trata de extranjerizar a España, y eso lo subraya mucho Ortega, haciendo una distinción que no hace expresamente entre civilización y cultura. No es un problema de civilización, no es un problema de tranvías, no es un problema de redes eléctricas, dice Ortega en algunos sitios. Es un problema de que la cultura europea, a nivel político, ético, y a nivel de técnica jurídica, a nivel de universidades, de organización de la vida intelectual, tiene un nivel que España no tiene. Y entonces España debería, consciente de su lugar en el mundo, adquirir ese nivel. O sea, que ese es el planteamiento. Y claro, todo eso se hunde en el 14. Claro, eso es lo que Ortega sospecha inmediatamente. En un texto muy breve que se llama Horizontes incendiados, él menciona eso, de bueno, es que Europa, ¿qué ha pasado en Europa?, ¿no? Y entonces él es muy pesimista desde el principio, porque dice, el mundo que va a venir después de la guerra, lo dice así en el 14, en agosto del 14, el mundo que va a venir después de la guerra no va a tener nada que ver con el mundo que había antes de la guerra. Y ahí, desde luego, estuvo fino, porque fue así. Y aunque seguíamos profundizando después en eso, en el mundo posterior a la guerra, en la crisis de Europa, ¿por qué se produce, digamos, esta caracterización de España como un cuerpo enfermo, como un cuerpo de alguna forma
que ha quedado fuera de la cultura europea. Lo digo porque, como sabes, hay polémicas ahora al hablar de la leyenda negra, al hablar de que consideran que fue excesiva esta crítica a la decadencia española. Es decir, hay incluso en la idea de reconstruir un tema muy, muy orteguiano, ¿no? El tema de la identidad nacional, más allá de los particularismos, pues hay como una especie de visión de decir en qué medida se aceptó acríticamente una leyenda que habían construido otros para justificar su preponderancia, su hegemonía y sancionar, legitimar la pérdida de la hegemonía española. Entonces, bueno, pues están libros que han tenido una fama enorme, que van ya casi por 20 ediciones, ¿no? Como este de Imperiofobia. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? No me refiero ahora en concreto al libro de la Imperiofobia, sino a por qué esta interpretación orteguiana, que en aquella generación, sin embargo, era muy, estaba como muy presente en toda la generación del 14. Estamos fuera, hay que volver a recuperar ese nivel, hay que volver a estar a la altura de los tiempos. Ha habido años de decadencia, de que España, no sé, después lo que ya se llamará la vertebración, ¿no? No se ha vertebrado la nación, y efectivamente se considera que uno de los temas esenciales es el tema de Ortega, la aversión a las ideas, la aversión a todo lo que sea teorizar, qué queda del español, las mujeres bellas, algunos buenos artistas, la capacidad genial, pero ¿por qué no se ha producido nada a nivel de ese pensamiento? ¿Cómo ves tú este tema ahora visto con todo lo que ha ocurrido? Eso es un tema de una extraordinaria complejidad en el tema mismo y en la mirada que Ortega ha hecho sobre la historia de España. En un libro yo diría que muy interesante de Julián Marías, el gran discípulo de Ortega, él corrige la visión de su maestro diciendo, bueno, Ortega simplificó un poco, es decir, saltar del 17, del momento de decadencia con el final del reinado de los Austrias al desastre del 19, porque lo que no se puede cuestionar es que el siglo XIX fue un desastre para España, con 3 guerras civiles, con una incapacidad del Estado para ordenar un poco la vida civil. Entonces, este salto del 17 al 19, que significa obviar el siglo XVIII, un siglo en donde España se recupera, en donde España tiene una ilustración propia, con ciertas limitaciones, etcétera, etcétera, vendría a ser un fallo por parte de Ortega, porque la historia de España en el contexto de la modernidad, o sea, de los 3 últimos siglos, habría sido más compleja de lo que Ortega vendría a concluir. Ahora, si nos vamos al 98, a la crisis del 98, que es una crisis de origen espiritual que se comparte con Europa, no conviene olvidar eso, porque si le llamamos crisis finisecular, esa crisis se está produciendo también en París, se está produciendo en Viena, e incluso en cierta medida se está produciendo los victorianos, se está produciendo también en cierto modo en Londres y en el Reino Unido. La crisis finisecular es un fenómeno europeo. Y si es un fenómeno europeo, en España tiene un peculiar significado. Si volvemos al siglo XIX, es que yo creo que la lectura de Ortega es, sobre todo, interpretar el fracaso del siglo XIX. Y ahí no hay leyenda negra que valga. Si uno coge el siglo XIX europeo, el siglo de la expansión de las grandes ciudades, el siglo de las industrializaciones, etcétera, y uno coge el siglo XIX español, pues evidentemente son como comparar, ¿no? dos imágenes extraordinariamente elocuentes ambas, ¿no? Has citado lo de Marías, pero precisamente hicimos con Jesús Díaz un programa sobre este libro, sobre la España inteligible de Julián Marías, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta Marías esta perspectiva? Tú que lo has ido trabajando más últimamente todavía a otros escritos de Marías. Bueno, poco que añadir. Marías es verdad que en eso tiene una aproximación, podríamos decir, de carácter más intuitivo a lo que la historiografía hoy nos está diciendo sobre la historia de España, ¿no? Y es verdad lo que comentabais antes, que es muy interesante. Yo me lo planteo a mí mismo al menos así: la historia vivida y la historia contada, ¿no? Pues una cosa es cómo los pueblos han vivido su historia, y evidentemente la generación del 98 y probablemente, no sé si antes, pero desde luego después de la del 98, se vive la historia de España como una excepcionalidad, como un fracaso,
y eso se acentúa también después de la Guerra Civil todavía más. Y sin embargo, eso es algo así como la vivencia del pueblo, y sin embargo lo que las historias más al uso nos dicen hoy, incluso yo leía el otro día la de Moradiellos sobre la Guerra Civil, pues todas abriendo el foco en el sentido en el que decía Pepe, haciendo historia comparada, ven que la excepcionalidad no es tanta, es decir, se hace una historia de carácter más cuantitativo, estadístico, índice de alfabetización, y en eso pues los números son relativamente parecidos al resto de Europa. La cuestión, que a mí me parece extremadamente interesante, incluso para aplicarlos al mundo, a la España de hoy, es por qué, sin embargo, ha habido esa vivencia de fracaso. Es decir, la historia contada hoy no tiene mucho que ver con la historia vivida por los sujetos en el momento en el que la estuvieron sufriendo y padeciendo, ¿no? ¿Y a quién hemos de hacer caso? Porque también la historia que se cuenta hoy probablemente tiene que ver con una idea de legitimar cierta idea de España también. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con la vivencia del pueblo en su momento? ¿Nos quedamos con la historia contada? En fin, bueno, es un tema que a mí luego me resulta apasionante. No cabe duda que es una pregunta que nos daría para muchísimo el uso público de la historia y según cómo se va leyendo los momentos. Y que, por cierto, a la persona a la que está dedicado el libro, Juan Pablo Fusi, pues le dedicó mucho tiempo, porque realmente él es de los que, al trabajar el tema de la evolución de la identidad nacional en España, justamente intenta mostrar que no hay una pura anomalía, que no es una cosa completamente distinta. Y es que, claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con los escritos, aquello de Gustavo Bueno, ¿está usted de acuerdo con lo que usted ha hecho? Dice, poniendo la fecha por debajo todo, sin la fecha casi nada, porque claro, la fecha cuenta mucho. Pero claro, cuando alguien escribe de eso en el año 12, en el año 14, ¿cómo puede imaginar que Europa puede llegar al Holocausto, a los campos de concentración, a lo que vivió el siglo XX europeo? Es decir, donde realmente el mal llegó a unos niveles inimaginables. O sea, todavía ellos vivían pues una idea del progreso, de la ciencia, del camino el propio Bernstein, ¿no? La idea de que tendremos un siglo pacífico, donde el socialismo heredará el liberalismo, donde con reformas prudentes todo avanzará, y hay que ver lo que ocurrió. Bueno, pues tenemos que dejar el programa aquí. Invitamos a nuestros dos profesores que hoy han asistido, a Pepe Lasaga, que ha escrito sobre el liberalismo itinerante, y al gran conocedor de Husserl y Ortega, el profesor Jesús Díaz, para que nos acompañen en un próximo programa. Muchas gracias.